No sé muy bien cómo empezar a hablaros del tema de las elecciones y de a quién votar y por qué. Por un motivo, hoy en día lo que se fomenta a través de las redes sociales, de los partidos políticos y de los propios políticos es la polarización de la sociedad. Buscan ese enfrentamiento entre la población del mismo nivel. Si os fijáis, entre políticos se lanzan 4 acusaciones en mítines o debates y después siguen con su vida más o menos cómoda. Las agendas están para cumplirse y ellos intentan capear el temporal con la vista puesta en el objetivo. Por eso no creo que ningún líder pueda ser bueno, ni siquiera a los que están por llegar. Debemos entender que cualquier persona que quiera imponer sus ideas va a ser mal político, por mucho que en ese momento coincidan con las nuestras. El día en que encontréis a alguien que, aunque lidere un movimiento, no intente anteponer sus ideas, sino que busca una libertad colectiva, ese día estaréis en el buen camino. Si no, seguiremos engañados de por vida por mentirosos que buscan el poder para su beneficio propio, captando a votantes con discursos populistas en lugar de emitir juicios de valor sobre la situación de un país y sus ideas para mejorarlo sin ese afán por conseguir el poder. Bien, una vez aclarado esto, podemos empezar a hablar de Trump y Biden, sabiendo que ninguno buscará el bien de la humanidad y que lo único que podemos buscar entre estos dos personajes es al menos malo. Vamos a empezar hablando de Trump, esa persona tan denostada por la prensa mundial, a la que no le gustan sus formas de comunicarse con las personas y a la que no le gusta que Trump directamente le robe los titulares. Pero ¿es cierto que es un ultraderechista con ideas supremacistas? Evidentemente no, aunque sí que le han dado esa imagen. Trump es el único presidente desde 1980 con Jimmy Carter que ha evitado las guerras que mantenía el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que no ha iniciado otras nuevas. Las tropas descenderán en noviembre a 3.000 soldados en Irak y 4.500 en Afganistán, donde en su día llegaron a tener 170.000 soldados en Irak y 100.000 en Afganistán. Según una encuesta del Pew Research Center, el 62% de los estadounidenses piensa que las guerras de Irak y Afganistán no han merecido la pena, una proporción que sube al 64% curiosamente entre los veteranos de estos conflictos. Estas retiradas han generado en congresistas y senadores de uno y otro partido un malestar, ya que desde esas posiciones de poder y con el ego adulterado veían a Estados Unidos como la policía del mundo, aunque en muchas ocasiones se comportara absolutamente como lo contrario. Una de las frases dichas por Trump que mejor define la política llevada en cuanto a las guerras es la siguiente: no estoy diciendo que el sector militar esté enamorado de mí, los soldados lo están, pero los jefes del Pentágono probablemente no, porque lo único que quieren hacer es combatir en guerras para que todas esas maravillosas compañías que hacen bombas y aviones y todo lo demás estén contentas. Como veis, la política expansionista e imperialista que llevaba Estados Unidos desde hace un siglo se frenó de alguna manera con este presidente, y en cierta manera es lógico si conocemos al personaje. Trump no deja de ser un millonario de Manhattan con intereses de millonario, es decir, a él no le interesa que su país vaya mal, busca la prosperidad de Estados Unidos, como dice en su lema Make America Great Again, o el America's First, donde refleja bien sus intereses, que son ni más ni menos que mantener una clase media estadounidense que tenga el suficiente poder adquisitivo como para seguir comprando compulsivamente y a su vez trabajar en la fabricación de esos bienes que quiere comprar, mientras los grandes empresarios se benefician de esa rueda. Y esto de alguna manera es totalmente legítimo, todos conocemos en lo que se basa el sistema capitalista y cada uno es responsable de gastarse el dinero en lo que crea conveniente. Como decía la propia portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, este es un presidente que cuando dice que terminará con las guerras sin fin, no se trata de un eslogan como ha sido para los demócratas y para anteriores presidentes. Pero no todo es tan bonito. Trump no es el salvador que todos esperamos para el mundo, y a pesar de sus críticas al complejo militar industrial, ha traído a su gobierno a una serie de lobistas y ejecutivos de este sector. Gente de Lockheed Martin, Boeing o Textron ocupan altos puestos funcionariales, y el propio secretario de Defensa, Mark Esper, ha sido durante años el principal lobista de Raytheon en Washington. Según una investigación de la agencia AP, para su tercer año de gobierno, Donald Trump ya había nombrado a más lobistas que Barack Obama y George Bush juntos. En contraposición con esto, hay que decir que las relaciones comerciales con otros países han ido a peor, y no con las administraciones de otros países precisamente, sino con los aranceles impuestos a los ciudadanos. En el caso de la Unión Europea, ha tenido unos aranceles por valor de 7.500 millones de euros. El año pasado, cuando a finales estaban estimando cuál sería el porcentaje de personas afectadas, se hablaba de que las exportaciones caerían un 12%, cosa que no podemos comprobar, ya que este año ha sido fatal para todos los sectores. Y por último, aunque ha tenido en 4 años muchos más matices, podemos hablar de su política de inmigración. En cuanto al muro, podemos decir que se ha quedado en una medida propagandística, que evidentemente ha cerrado 460 kilómetros, pero que en total la frontera es de 3.142 kilómetros. Ha reducido el número de refugiados que permiten acoger de 18.000 a 15.000. Existen unos números un poco llamativos, y es que desde su llegada al poder han descendido las solicitudes de asilo de países como Irak, Somalia, Irán y Siria, y en un 65%, como recoge la BBC, y ha puesto un cupo para 1.000 personas solo que podrán entrar en 2021 desde Honduras, Guatemala y El Salvador. Y podría añadir el tema de los 2.737 niños que fueron separados
estados de sus familias en las fronteras, pero esta información no lo puedo asegurar, ya que todos sabemos cómo se tratan las noticias en los medios, y siempre que hay niños es una baza muy buena para echar algo en cara a la ideología contraria en este mundo sin escrúpulos. Y con esto podríamos formarnos una imagen muy rápida de lo que ha sido el mandato de Donald Trump. Existen muchos más pactos y alianzas y diferentes medidas impuestas en otros estados por senadores afines a las ideas Trump, pero para ver que ningún líder es bueno tenemos de sobra. Vamos a ver qué tenemos por el otro lado de la sala. Nuestro amigo Joe Biden, el salvador de la humanidad si lees la prensa española o europea globalista. ¿Pero es realmente el salvador? Pues siento deciros a los que tengáis las esperanzas puestas en esta persona que no. Es incluso peor que Trump si hacemos un juicio de valor a su carrera política desde el punto de vista internacional. Y digo internacional porque desde mi punto de vista nos afecta más a todos los ciudadanos del mundo que se maten a niños en el Golfo Pérsico a que nos suban los aranceles a los europeos o españoles. Bien, veamos un poco la vida y obra de Joe Biden. Una persona con una ascendencia poderosa en cuanto a negocios y posiciones políticas, por mucho que quieran ocultarlo para parecer más cercano al pueblo. Su abuelo paterno fue un empresario petrolero de la costa este, mientras que su bisabuelo materno fue senador por Pensilvania y fundador de minas de oro y plata. Lo que debería haber sido una buena infancia se desmoronó por culpa de su padre, que gastaba más de lo que ingresaba. Así que buscando una forma de subsistir cuando el dinero se había acabado, llegaron a Delaware, cuando Biden todavía era un niño. Su padre montó un concesionario de coches usados y en el transcurso de su adolescencia y juventud consiguió sacar la carrera de Historia y Ciencias Políticas, por lo que no podemos acusar a Biden de ser un inculto, pero sí de ser un calculador. Debido a que el padre de su novia estaba en el Partido Republicano, Joe empezó a codearse con esta gente, pero viendo que no iba a optar a un puesto en la administración, decidió cambiarse de bando y vender la información no muy amplia que tenía al Partido Demócrata, con los que sí que consiguió la tan ansiada plaza como concejal en Newcastle, Delaware. Y poco más tarde llegó al Senado de los Estados Unidos, envuelto en la tragedia de la muerte de su esposa y su hija pequeña, circunstancia que por cierto utilizó propagandísticamente para dar la imagen de mártir que vela por la política aun habiendo sufrido esta gran pérdida. Pero no solo eso, promovió el proyecto de ley contra el crimen de 1994, que provocaba una disparidad entre afroamericanos y blancos al tener una pena menor la cocaína en polvo, habitualmente consumida por blancos, y el crack, consumido normalmente por afroamericanos de clase baja que no podían adquirir la otra sustancia. La diferencia llegó a encarcelar a un hombre negro por un mínimo de 5 años por una cantidad de 5 gramos de crack, mientras que se necesitaba medio kilo de cocaína en polvo para llegar a la misma pena. Toda una historia si pensamos que hoy en día el movimiento Black Lives Matter recaudó fondos para su campaña. Movimiento que por cierto también está financiado por nuestro amigo George Soros. Y todo esto que os cuento no son teorías de conspiración. Personalmente no me gustan porque pueden enturbiar los datos reales y hacer más difícil que lleguemos a la verdad. Lo importante es recopilar datos y crearnos una imagen global del mundo siendo conscientes de que realmente podemos no estar entendiendo nada y que todo puede ser una imagen proyectada por las élites. Bien, a partir de ahora vienen los hechos realmente reprobables de Biden. Consiguió entrar en el Council of Foreign Relations y os voy a poner la descripción de Wikipedia para que veáis que si esto es lo que dicen en esta página de ellos, la realidad tiene que ser incluso peor. El Council of Foreign Relations, o lo que es lo mismo el CFR, es una organización estadounidense sin fines de lucro, especializada en la política exterior y en los asuntos internacionales de los Estados Unidos. Entre sus miembros se incluyen a políticos de alto rango, a más de una docena de secretarios de Estado estadounidenses, directores de la CIA, banqueros, abogados, profesores y figuras de los medios de comunicación. El CFR promueve la globalización, el libre comercio, la reducción de las regulaciones financieras sobre las corporaciones transnacionales y la consolidación económica en bloques regionales como el NAFTA o la Unión Europea, y desarrolla políticas de gobierno que reflejan estas metas. Las reuniones del CFR convocan a los funcionarios del gobierno, líderes empresariales mundiales y destacados miembros de la comunidad de inteligencia y política exterior para discutir temas internacionales. El CFR publica la revista Foreign Affairs y dirige el programa de estudios David Rockefeller, que influye en la política exterior haciendo recomendaciones a la administración presidencial y a la comunidad diplomática, testificando ante el Congreso, interactuando con los medios de comunicación y realizando publicaciones en materia de política exterior, lo que viene siendo un intento de control en la economía y políticas de todo el mundo. Desde esa posición
posición de poder en la que le había colocado Kissinger, se desplazó a Israel durante la guerra de Yom Kippur, con un resultado de 20.000 muertos y un acuerdo de paz entre Egipto e Israel firmado en los acuerdos de Camp David con Estados Unidos como mediador. El resultado fue la desestabilización del Estado israelí, donde se produjeron más de 20 revoluciones y un incremento en el precio del crudo que afectó a todos los países industrializados. Pero no solo eso, en 1973 la CIA derrocó el gobierno de Salvador Allende en Chile e impulsó a Augusto Pinochet. Pero os lo va a explicar mejor Bernie Sanders en una comparecencia que dio en 2016 ante estudiantes de enseñanza media del establecimiento Schools Without Walls. Os voy a leer el artículo. A Bernie Sanders se le preguntó la razón por la que Estados Unidos trata de derrocar gobiernos como lo que ocurrió en Chile. Frente a esto, el político reconoció que era una práctica que su país ha hecho a lo largo de la historia. En el caso de Chile, señaló, se debió a que al entonces presidente Richard Nixon y sus amigos no les gustaba Salvador Allende, porque este luchaba por la gente pobre y los trabajadores de su país. Además, creía que los recursos de Chile, las minas de cobre, debían pertenecer al pueblo. Él fue derrocado por la CIA y los intereses corporativos porque ellos prefieren que las empresas estadounidenses dominen ese país. Allende ganó una elección democrática, era popular, fue derrocado y finalmente asesinado, y Augusto Pinochet tomó su lugar y gobernó con puño de hierro. Mató a mucha gente, pero estaba bien, es un buen tipo. ¿Por qué? Porque era amigo de las corporaciones estadounidenses. Desde el principio me opuse firmemente a que Henry Kissinger y el gobierno derrocara a Salvador Allende en Chile. Como vemos, este grupo operó sin ningún tipo de pudor por todo el mundo. En Laos lanzaron unos 288 millones de bombas de racimo y unos 75 millones de otro tipo de bombas sin explotar quedaron esparcidas al terminar la guerra. Como os podéis imaginar, esto no se quedó aquí. Estos grupos son los que formaron Al Qaeda y otras organizaciones terroristas para seguir combatiendo en una absurda guerra fría y en la conquista del poder llevada a cabo por ese estado profundo. Probablemente lo que os haya contado no sea ni un 20% de las atrocidades que han cometido estos grupos por el mundo. Estas elecciones son más importantes de lo que en un principio parece, y si queremos conseguir que el mundo sea más pacífico, hay varias personas a las que evidentemente no podemos aceptar. Fin.